Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenos días, hoy viernes 3 de julio del 2020 vamos a ver la clase número 9 de física para el grado D de la jornada de la mañana del área de ciencias naturales, la asignatura de física por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase de chicos. Vamos a continuar una parte del movimiento rectilíneo que hemos venido trabajando desde hace varias clases anteriores. Hoy nos vamos a referir a la parte de las magnitudes vectoriales, algo que siempre debemos tener en cuenta. Por favor, lápiz y cuaderno a la mano, y como ustedes saben, yo les bajo este video allá en la Classroom para que lo puedan mirar mejor. Entonces, para que estén hoy pendientes de la explicación. Bueno, pero eso va para YouTube, ¿verdad? Dime, mijo. Eso va para YouTube. Claro, papá, claro, todas estas clases son magistrales para allá hoy. ¿Listo? Ya. Bueno, pues escuchen bien la explicación para que ya tengan el entendimiento de todo lo que es los temas estos que se empeñan. La parte de magnitudes vectoriales siempre les es un poco complicado a los alumnos, pero aquí en física se lee un poquito mejor. Ahora verás. En esta unidad, como vimos en las anteriores, para describir el movimiento de un objeto es necesario indicar la posición. Ojo lo que les digo, es necesario indicar la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en diferentes instantes. ¿Okay? Cuando el movimiento de un objeto se produce en un plano o en el plano o en el espacio, estas magnitudes se expresan por medio de vectores, todas prácticamente. Entonces vamos a definir qué son los vectores. O sea, un vector es un segmento dirigido cuya longitud es proporcional al valor numérico de la medida que lo representa. ¿Okay? Entonces, las magnitudes vectoriales se representan por medio de vectores. Okay. Entonces, todo vector tiene una norma y tiene una dirección. Tiene una norma y una dirección. Entonces, la norma siempre es un número positivo, que se expresa en las unidades de la magnitud que representa. Por ejemplo, la norma de velocidad del Centro Internacional de Unidades, se expresa en metros por sobre segundo, llamado rapidez. Alejandra. Sí. Voy a dar el micrófono porque estamos ya en la clase. Bueno, profe. Entonces seguimos. Repetimos, la norma. Vamos por allí, ¿verdad? La norma siempre es un número positivo que se expresa en las unidades de la magnitud que representa. En este caso, la magnitud de vectorial. Por ejemplo, la norma de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades se expresa en metros sobre segundo. Y esto corresponde a lo que hemos llamado la rapidez. Ahora, la dirección de un vector está determinada por la dirección de la recta que lo contiene. Por ejemplo, la velocidad en un movimiento rectilíneo, coincide con la dirección de la recta sobre la cual se produce este movimiento.
Entonces, la dirección está representada por el ángulo que forma el vector. Así como lo están viendo ustedes allí en la pantalla, en la imagen que está aquí abajito, mira. Míralo ahí. Y véanlo aquí. ¿Ya? Por el ángulo que forma el vector, véanlo aquí. Entonces, con alguna dirección tomada como referencia, por ejemplo, en este caso estamos tomando esta dirección que estamos aquí, estamos tomando esa como referencia, ¿ya? Así como nos muestra en esta gráfica. Entonces, la norma es la longitud del vector, o sea, esta partecita es la norma, ¿sí? Y la dirección es el ángulo, aquí el ángulo que el vector forma con la parte positiva del eje X, ojo, del eje X, okay. Entonces, ahora sí entendimos qué es lo que quiere decir esa parte, ¿verdad? Esa magnitud vectorial. Entonces, los vectores se denotan simbólicamente con una letra y una flechita o una flecha sobre la letra, así como lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, para la aceleración, ¿ya? Los vectores de aceleración serían aceleración A, o sea, sería aceleración con la flechita aquí arriba. Sería el vector de aceleración. De velocidad sería la flechita hacia arriba y la U, la B pequeña, como dicen ustedes, o la B o la V. Para la posición en base a un eje sería R y la flechita arriba. Entonces sería la posición del vector. Entonces la norma de un vector se representa con la misma letra, pero sin la flecha o entre barras, así como está acá. Si se vamos a dejar la flechita, entonces tendríamos que colocarlo entre las barras. Esa sería la norma de ese vector, o sea, la norma que es la longitud del vector en el plano, ¿ok? O en el espacio. ¿Entendido hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene una duda? Correcto, entonces seguimos. Vamos a ver si aquí aparece alguien que me habla acá de este lado. A ver, Álvaro, cuéntame, ¿por qué te perdiste? Profe, cuando llegó, o sea, todo iba bien hasta la parte donde dijo la posición R. Ya de ahí para allá me perdí. Ok, cuando hablamos de la posición, que es R, es la representación R, recuerda, la posición es en algún punto del eje X. Ya me está escuchando bien, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, listo. Entonces, cuando decimos que la posición R tiene, la posición R y tiene la flechita arriba, esa es la posición, el vector de posición, ¿oíste? Cuando tiene la B pequeña, Hay diferentes vectores. Está el de posición, el de velocidad y el de aceleración. perfecto, y todos tienen la flechita arriba. Ah, ya, o sea, uno puede denominar un factor de posición y tiene que tener la flechita hacia arriba. El de velocidad y el de aceleración igual. Perfecto. Esa es la denotación simbólica, ¿oíste? O sea, cuando aparecen en la fórmula. ¿Listo? Entonces, cuando aparece la norma de esos vectores, entonces sería con las barras estas que están acá, así. ¿Oíste? O sin la flechita arriba, o sea, por ejemplo, hemos estado viendo pura norma. Tiene la B y no tiene flecha arriba, quiere decir que eso es una norma. ¿Sí o no? Todas las que hemos visto hasta el día de hoy, R, A, sin la flecha, quiere decir que son
son normas, nada más. Ahora, a partir ya de hoy, si vemos, empezamos a ver una letra que tiene una flecha arriba, entonces eso es un vector. Bueno, seguimos. Ahora, dos vectores son iguales si al trasladar uno de ellos, manteniendo constante la norma y la dirección, se puede hacer coincidir con el otro. ¿Oíste? Así como lo muestra la figura que está aquí. Por ejemplo, el vector de desplazamiento, ya ustedes saben cuál es. Entonces, consideremos que un cuerpo puntual describe una trayectoria Y. Esta trayectoria Y. Ok. Y este cuerpo en su recorrido pasa por los puntos P1 y P2. Punto 1 y punto 2, como se muestra en esta gráfica. Entonces, las posiciones de los puntos P1 y P2 se representan por los vectores de posición 1 y vector de posición 2. Aquí. Perdón. ¿Sí o no? Vector de posición 1 y vector de posición 2. O sea, ¿cuáles serían los vectores? Vamos a borrar un poquito aquí para que se puedan mirar bien esa parte. Vector de posición 1 sería este que va aquí. Y el vector de posición 2 sería este. Ahora sí, listo, perfecto. Entonces, esta descripción significa que el tiempo, el móvil, en el punto 2 tiene un tiempo. Y en el punto 1 también tiene un tiempo. En el punto 1 el tiempo es igual a 0. ¿Okay? Quiere decir que aquí hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento con un tiempo empleado y todo. ¿Ok? Y debe existir una velocidad y debe existir una aceleración. ¿Verdad? Bueno, listo, perfecto. Entonces, en el punto 2, ha recorrido una distancia a lo largo de la trayectoria descrita entre punto 1 y el punto 2, ¿sí o no? O sea, entre P1 y el P2, que fue lo que acabo de mencionar. Se ha desplazado a partir de la posición P1 hasta el P2 según el vector D. Eso es lo que dije, vector D. Este vector D es el desplazamiento que vamos a ubicar. Ok, entonces, se llama vector de desplazamiento. Está indicado en esta letra, se denota por esta letra, la D minúscula con la flechita arriba. Igual a la norma de la posición, que sería igual a el vector de la posición 2 menos el vector de posición 1, desde el punto P1 hasta el punto P2. Al vector que tiene su origen en la posición inicial de P1 y su punto final coincide con la posición final del P2, o sea, del punto 2 del móvil, o sea, esta parte que está ahí, ¿okay? Expresada en esta fórmula. Ahí. Expresada en esta fórmula. Vean aquí. Listo. Entonces ya tenemos la fórmula también. Ahora pasamos al vector de velocidad o la velocidad media, que es la que hemos estado estudiando, si no recuerdo. Entonces, para el movimiento rectilíneo hemos definido que la velocidad media, ustedes recuerdan esta parte, ustedes recuerdan esto, ¿sí o no? Esta fórmula, perfecto, que es de acuerdo a la posición y el tiempo, ¿ok? O el desplazamiento y el tiempo empleado. El tiempo empleado, el tiempo desplazamiento o desplazamiento de recorrido, como le llamamos, o recorrido en base al eje X o a la posición, y el tiempo empleado en dicha velocidad. En este caso ya le colocamos la flechita arriba, entonces ya será el vector de velocidad media. Ahora, este vector de velocidad media representado en la figura que vimos anterior
está entre los puntos P1 y P2 y se va a determinar en esta parte, que es la línea azul. Entre la línea azul, que es esta que está aquí, que es la que se va a determinar la velocidad media de este ejercicio. Entonces, de manera análoga, como el desplazamiento en el plano se representa por el vector, recuerda, el desplazamiento se presenta por el vector AR con la flechita hacia arriba, definimos la velocidad media como este que está aquí es, recuerda, AX. Recuerden que ese es el desplazamiento en el plano. Ok, entonces, o el desplazamiento recorrido. Entonces lo vamos a definir como el desplazamiento en el plano. Listo. Perfecto. Entonces, desplazamiento en el plano sobre el tiempo recorrido. Entonces quedaría esta fórmula. La velocidad media, vector de velocidad media, perdón, sería igual al desplazamiento en el plano, el vector de desplazamiento en el plano sobre el tiempo recorrido. Así será. Esa sería la explicación de esta fórmula. Entonces, la dirección del vector de velocidad media coincide con la dirección del vector de desplazamiento, ¿sí o qué? Bueno. Aquí en este plano, ¿verdad? Este coincide con este. Ok. Perfecto. Ahora seguimos. Una vez entendido esta parte, ¿alguna pregunta? Bien, listo, seguimos. Ahora pasamos a la velocidad instantánea, que eso es, hace unas clases anteriores yo les estuve comentando que la velocidad instantánea la íbamos a ver en un tema especial, un tema directamente, porque eso se los traigo acá a coalición ahora mismo. Elizabeth, buenos días. Elizabeth Flores. Bienvenida. Alejandra, tú discúlpame, ¿cuál es tu apellido? No puedo ver la lista ahora mismo. Se me olvida. Alejandra. Bueno, me dirás después o dímelo por el chat si no puedes activar el micrófono. El único que escribió en el chat fue Alfa. Zúñiga, Julio. No, Alejandra Zúñiga, Julio. Sí. Ya. Alejandra Zúñiga. Listo. Entonces, velocidad instantánea. Supongamos que un cuerpo se traslada desde un punto P hasta el punto P1, punto 0 a un punto 1, en un intervalo de tiempo o en un tiempo empleado. En este caso, el vector de desplazamiento, como lo muestra, esta figura, como lo muestra esa figura, grábense esa figura, ¿verdad? Miren cuántos desplazamientos hay, miren cuántos vectores hay. 1, 2, 4 vectores. ¿Sí o qué? Entonces, teniendo en cuenta esta figura, es el vector de desplazamiento 1 entre los puntos P y P1. Entonces, mire, cada uno tiene un desplazamiento completamente diferente. Teniendo en cuenta esa figura, si tomamos intervalos de tiempo cada vez más cortos, los vectores de desplazamiento se van ciñendo a la trayectoria. O sea, como la velocidad tiene la misma dirección. Ok, Álvaro. Te muestro nuevamente la figura, Álvaro. ¿Ya la miraste? Perfectamente. Bien. Mira cuántos desplazamientos hay. ¿Sí o no? ¿Cuántos vectores hay? ¿Cuántos puntos hay?
perfecto. ¿Y cuántas posiciones hay? ¿Ya? Y hay una de velocidad media, un vector de velocidad media y un desplazamiento y un vector de desplazamiento. ¿Sí o qué? Perfecto. Entonces, mira, teniendo en cuenta esta figura, podemos explicar la velocidad instantánea. Quiere decir que en un intervalo de tiempo, el desplazamiento o el vector de desplazamiento toma estos intervalos de tiempo cada vez más cortos. ¿Oíste? O sea, los vectores de desplazamiento se van ciñendo, o sea, se van juntando, ¿ya? A la trayectoria. Quiere decir que de este a este, 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 y así. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esa parte. Como la velocidad tiene la misma dirección, o sea, la dirección no cambia. Entonces, para cada intervalo de tiempo, cada vez es más corto. Entonces, la velocidad media se aproxima a la velocidad instantánea, cuya dirección es tangente a la trayectoria. ¿Recuerdan cuando vieron tangente? Bueno, listo, ahí está la explicación de eso. Esto ya pertenece a matemáticas. Acá nada más digo tangente. Bueno, entonces el vector de velocidad instantánea tiene las siguientes características. La norma medida de la velocidad, que también es llamada como rapidez en este caso. Y la dirección de la velocidad instantánea está determinada por la tangente a la trayectoria en cada punto. Ojo, por la tangente a la trayectoria en cada punto. O sea, la flecha del vector indica la dirección en la cual se produce el movimiento. Fíjense, la cual se produce el movimiento. Entonces, para cada punto de la trayectoria, el vector velocidad instantánea se representa con origen en dicho punto. Véalo ahí. ¿Sí lo ven? Entonces, este es el desplazamiento. ¿Okay? O sea, este es prácticamente, perdón, desplazamiento. La trayectoria es esta. Todo esto es la trayectoria. Cada uno tiene un vector de posición. Este es vector de posición 1, vector de posición 2, vector de posición 3 y el origen. ¿Okay? Y cada uno tiene una trayectoria. Trayectoria 1, trayectoria 2, trayectoria 3. Cada uno tiene una trayectoria. Cada uno tiene la trayectoria a partir de P hasta P1, a partir de P hasta P2, a partir de P hasta P3. ¿Sí o no? Hay 3 trayectorias. Y cada uno de ellos estipula una velocidad media para cada desplazamiento. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso se dice que la velocidad instantánea se asemeja a la velocidad media. Quiere decir que como es la misma, y cada uno, pues me imagino que será en intervalo de tiempo. Bueno. Ahora, hay otra partecita que nos dice sobre la suma de gráficas de vectores. Existe la suma de los vectores también. Y claro, es posible definir operaciones entre vectores, por ejemplo, como lo muestra esta figura. Estas figuras que están aquí. A ver, ¿quién me podría decir, de acuerdo a sus conocimientos matemáticos, la suma de vectores ahí donde se demuestra? A ver. A ver. Nada, no se acuerdan. Por ejemplo, la suma de vectores está ¿en dónde? Este con este, ¿sí o no? Este con este, ¿sí o no? Hágalo aquí. Este vector con este vector se suman. ¿Ah? Pero fíjense que estos vectores, este vector, a pesar de que la figura es así, ¿verdad? Aquí hay un vector
que es este mismo. Y este que está aquí es este mismo que está acá. ¿Ya? Entonces, por eso es que se suman estos dos nada más. Ok. Listo. Visto esto, ahora sí podemos decir esto. Nos ilustra que el significado de la suma de vectores, supongamos que un objeto del punto O se desplaza a un punto A con un desplazamiento 1, ¿sí? Una vez se encuentra en el punto A, o sea, estando aquí, ¿okay? O sea, estando en el punto O, se desplaza al punto A, que es este. ¿Sí? Lo que vamos por ahí. Entonces, una vez se encuentra en el punto A, se desplaza hasta el punto B. Se desplaza hasta el punto B, que sería, estando aquí, se desplaza al punto D, B, que sería este, en un vector de desplazamiento de número 2. Bueno, teniendo en cuenta esto, para determinar el desplazamiento desde el punto O hasta el punto B, trazamos un vector de origen. En el punto O y punto final en el punto B. ¿Sí o no? Claro, aquí. Es este que está aquí. Es ese desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ese nos está sumando el desplazamiento, el vector de desplazamiento 1 más el vector de desplazamiento 2. Y esa sería la suma de vectores en este gráfico. ¿Ya? Para terminar gráficamente, la suma de vectores se hace coincidir en el punto final de uno de ellos el origen del otro vector, como se muestra en esa figura. ¿Ya? Sin cambiar la norma ni la dirección de cada uno. El vector suma se obtiene al unir el origen del primero con el punto final del segundo. Aquí, al unir este con este. Aquí tenemos otras figuras que es prácticamente casi lo mismo. Lo que es que aquí ya es otra figura. Y tendríamos que sumar este vector con este vector. Ya. Este vector que está aquí es el mismo que está acá. Es el mismo, vean lo que es el mismo. Y aquí nada más este y este vector. Y aquí está la suma. Y esa sería la forma de sumar los vectores. ¿Ok? Y que en algún ejercicio ustedes me lo tienen que hacer. Es de esta forma. Así como está expuesto en estas figuras. Esto lo vieron ustedes en matemáticas. Ustedes de matemática de noveno. Profe, Dime. se le llama vector de suma. No, suma de vectores, mi vida. Suma gráfica de vectores. Bueno, No es está bien. Vector de suma es otro, aparte, eso es de química. ¿Oíste? Es suma de vectores. ¿Oíste? Listo. Ahora sí. Entonces, es posible sumar dos vectores que tienen un origen común. En este caso, el origen común sería este. El origen común sería este. ¿Ya? Dos vectores que tienen origen común. Por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre un objeto, para aplicar el método que hemos descrito, podemos construir un paralelogramo, así como el que está en la figura esta. Vector de dos vectores con origen común. El vector suma es la diagonal del paralelogramo.
cuyo origen coincide con el de los dos vectores. A este procedimiento, para obtener gráficamente la suma de dos vectores, se le llama regla de paralelogramo. A este procedimiento se le llama regla del paralelogramo. ¿Ok? Aquí estaríamos sumando este vector y este vector nada más. ¿Ok, chicos? ¿Por qué? Pero fíjense que hay para llegar al punto, el sistema del origen está desde el punto O. Nos expresa esta gráfica, por lo tanto, nada más se suman esos dos vectores. Ok. ¿Alguien no ha entendido hasta aquí? Todo eso está fácil, eso son como recorderis para ustedes. Pero necesito que lo tengan pendiente todo. A ver, ya se nos va a acabar el tiempo. Aquí tengo unos ejemplos, pero creo que no me va a alcanzar el tiempo de hablar del ejemplo. Pero vamos a verlo, si nos da. Yo creo que sí nos va a dar la opción. Aquí tenemos un ejemplo, chicos. Cuando no corre el viento, de todos modos, este ejemplo se lo voy a traer en la próxima clase también para que recordarse. Cuando no corre el viento, un avión se mueve con velocidad media a una aceleración, como muestra la figura. Si corre viento con velocidad al punto B, el movimiento del avión cambia la dirección, cambia